Muy buenas tardes amigos, o muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo del horario y lugar del mundo de ver este video. Les saluda Craft Art Edu Creando a Mano, más conocido como el ex administrador del canal Bolso Eduardo de la Cultura, que cambiamos de nombre hace unos meses atrás, ¿ya? Y damos la bienvenida a un nuevo video. Este sería el video, podríamos decir, el segundo video de la saga Robotech, compartido con un pequeño ratito ahí con el Optimus Prime. Le estoy tirando pintura. Hay que tirarlo por capas, por separado. Mañana se le tira la otra en algunas partes. Así que hoy día el Optimus Prime aquí en este video no va a salir terminado. Solamente le hice unos retoques de pintura y con unas cositas más, pero nada más. Eso, pero ahí solamente cuando le tiro la pintura, que de hecho el rojo que le instalé no es el que yo pensaba. Así que yo mañana tengo que comprar otro rojo, que tirarlo encima de este así, pero así como darle un veteado, así para que se vea un poco mejor, ¿ya? Y antes que todo quería saludar a todas las personas que siguen el canal, que constantemente están ayudando, constantemente están viendo mi canal y constantemente saludando, así que y dando like y comentando, así que muchas gracias a ustedes amigos. Y como les digo, partimos con un nuevo video para el canal, en este caso Varitech Valkyria, ¿ya? Si fijaron ahí en la entradita con la música, bueno, obviamente con la música de Robotech, y ayer también cerré con la música también con el Varitech que había hecho el año antes pasado, hace como 2 años atrás, que esos son los que hicieron modelos que hacía para Navidad, ¿ya? Cuando eran enteramente, prácticamente el 90%, 95, 96% madera, ¿ya? En este caso, ya aquí se van a fijarse que es madera y combinado con otros materiales para darle mejor acabado, mejor terminación y mejor diseño, ¿ya? Acá, por primera vez, estoy trabajando con los dos materiales a la vez y dando mejores resultados. Hice la articulación, aquí van a ver cómo hice la articulación, de estas mismas articulaciones que estoy mostrando acá en este modelo, ya que este es un Varitech, ya, que es súper complicado armarlo, amigos. O sea que honestamente, ya listo, ahí está armado, ya. La cabeza la tengo guardada en otro lado, así que, pero esta parte la hice tal cual como ya, cosa que los brazos que he metido ahí y yo pueda hacer ahí después y tirar las patas, cosas así, ¿me entiendes? Entonces el mismo sistema lo hice yo, ya, pero combinación de antiguamente lo hacía con pura madera, ahora no, ya. Madera y donde va la articulación con PVC, ¿ya? Y el PVC bien resistente, doble, así se pega, y de hecho va esta misma pieza va con la misma ala, ¿ya? Así que no hay problema que se despegue, que se salga, porque ahí van a ver el video cómo la hice, ¿ya? Piezas la hice yo mismo, las piezas ahí con el PVC, y obviamente que esta parte de acá, esto va a ser con madera, esta parte de acá del brazo, ¿ya? También arreglar también con PVC y algunos materiales ordenados para que, ¿ya? Y da más resistencia, lo mismo. Entonces aquí el aparato va a quedar prácticamente idéntico a este modelo, incluso más grande, sí, ¿ya? Y como les decía, el canal, ya este es el video número 408 del canal en contenido, ya. Podríamos decir que yo, no sé, ustedes lo dirán, pero no sé, hay canales de YouTube que también publican altos videos diariamente, pero son canales donde no trabaja una persona sola, o sea, trabajan varios, ¿ya? Hay gente que le edita, otro que le graba, otro que le pone el audio y otro que, ¿me entiendes? Ese es el tema, son un grupo, y ellos bien de eso, ¿me entiendes? En el caso mío no, yo publico videos casi todos los días. Bueno, estamos hablando desde junio en adelante. Julio empecé a publicar videos periódicamente, a veces durante toda la semana. En algunos casos esta pantalla, vamos a apagarla mientras ya está molestando mucho. En el caso, como les decía, algunos videos por ese motivo, como les explica, publicaba a diario, o si no cada 3 días, cada 4 días, y en algunos casos estuve haciendo live también, de mirar el video y hacía live. Así que por lo mismo, no sé si alguna persona sola haya hecho tantos videos durante tantos meses, durante 6 meses, continuado, imagínense, trabajando, madera, cortando, pintando, haciendo todo, cortando, taladrando, usando madera, cortando, recortando y puliendo todo, después editando y después publicando, ya. No sé, desde mi punto de vista, no sé si habrá una persona que lo haga así sin tener ayuda. En el caso mío, yo lo hago todo solo. Ese es, a mi punto de vista. Ustedes dirán, si es un mérito, igual es cansador, amigos, estoy súper cansado del tema, y por ende me alegra que hay gente que esté subiendo el canal. Ayer ya subió 12 suscriptores de ayer y hoy. Publiqué un corto, igual lo encuentro injusto que los cortos de lente sumen más que los videos largos, porque lo que hace es que los cortos se comparten más, esa es la diferencia.
Mientras que los videos largos no se comparten, porque la herramienta que tengo yo no la comparte. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que ustedes lo están compartiendo, si esa es la de las cosas, si es la única forma que funcione, ya que ustedes lo estén compartiendo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ya estamos puerta ya casi llegando a la primera meta. No creo que sea la última meta que tenga que hacer, pero por ese motivo, ya videos diarios todos los días y por ese motivo la única forma de sumar horas y sumar y tratar lo posible que por cada video 1 o 2 suscriptores se sumen, ¿entiendes? En el caso ya sumaron más, pero no fue por un video de esto, fue por los cortos, ¿ya? Y por ende, por aquí por allá aparecieron sus comentarios. Hoy día no han habido tanto comentario, ya, solamente, ya, a lo mejor estaban todos esperando el Optimus Prime terminado. Yo creo que ya mañana va a estar ahí, va a salir una larga duración también con el Optimus Prime y uno con terminado en video corto también. Pero la idea es que es el tema, va a salir ya. Hoy día no lo publiqué por el tema del color, rojo, que no era un rojo tirado, parecía pintura de uñas, el Prime. No me di cuenta que vendió en esa weá, y el color parece pintura de uñas. Entonces por lo mismo le tiré, pero en realidad no me gustó el acabado. Entonces voy a tirarle otro color, otro rojo encima, pero así como un veteado, cosa que se combina bien, ¿ya? Y eso es lo que les explicaba. Yo no sé si ustedes conocerán a algún youtuber que haya hecho lo mismo que yo, que publique videos diarios, no sé, pero esa es la diferencia. Por ejemplo, tú puedes publicar todos los días un video de ahí subiendo diario. Estoy hablando, ahora estoy en el restaurante, hoy estoy acá, hoy estoy comiendo, hoy estoy cagando, no sé, hoy estoy, no sé, ¿me entiendes? Ese tipo de video, ese tipo de contenido, ¿ya? Sin trabajo, solamente con la camarita, o no sé, o cuando voy a comprar, estoy comprando en la tienda y mira que me compré, eso es súper fácil hacerlo porque tú grabás y no vas y listo, subís, listo. En el caso mío, como digo, es trabajo, esfuerzo, dedicación, madera, pieza, pintura, de todo, tornillo, taladrar, cortar, pulir, romperse los dedos, hacerse cagar, cortarse los dedos, como tantos videos los que te he hecho, me he cortado tantas veces los dedos, incluso, si ustedes ven, entonces ese es el tema, ¿ya? Y esa es la cuestión, pues. Entonces por lo mismo ya, así ya, es cansado, bueno, amigo, por lo mismo. Igual suene matador y buscando el tiempo para poder grabar, a veces grabar en la noche, mirar a grabar en la noche y grabar los audios de la noche para después terminar publicándolo a la 1, 12 de la mañana, no tenía sentido, ¿ya? Y después debería estarme levantando temprano igual, ¿entiendes? Ese es el tema, ¿ya? Así que voy a empezar a leer los comentarios, a ver cómo si se arregló la pantalla, porque esta pantalla ya la tiene chato. Y en el video último, ya, voy a bajar el audio. No tengo comentarios, ya. Así que aparecen los cortos, ya. Miguel Labraburgo dice, comentó, excelente figura, cada día más progreso en tus maquetas, felicitaciones. Bueno, gracias a Miguel Labraburgo, así que por lo mismo se agradece un montón tu comentario. Nuevo suscriptor, Rubén, tanto, y dice acá, Miguel Ignacio García comentó, pensé lo que vería pintado hoy era el like, pero no importa, o vería un like, no hice ni el like ni lo pinté, así que por lo mismo, ya, pero no importa, un día más, espero que no es un problema para poder ver terminado el gran trabajo. Saludos desde el Optimus Prime, ya, no, si tranquilo, si va a salir pintado, ya, o mañana tengo que trabajar en maqueta porque me toca en otro lugar, ya, y ahora eso, Geraldine me aparece acá, esta cuestión ni siquiera está comentada. Bueno, amigos, tuve que hacer un alto por un motivo X, que como siempre mi canal siempre tengo que estar rengueando con los sonidos que son ajenos a mi canal, y parece a veces que de repente como que fuera la adrede. Esa es la de las cosas. Pero bueno, así son las cosas, y así contra viento marea el canal igual va a funcionar, aunque me pongan obstáculos, cosas así, pero el canal va a funcionar igual, así que tranquilo, ¿ya? Y dice Miguel García, comentó, muy buena de nuevo, amigo, este video es corto pero revela el proceso tan minucioso que tiene a la hora de dar detalle a las pinturas de las réplicas pequeñas. Explícame, es por un video cuando recién partí, ¿ya? Y era con los Varitech, ¿ya? Cuando ni siquiera le colocaba los brazos adentro, afuera, pero bueno, ahí estaba recién partiendo, bueno, hay varias cosas. Pero bueno, estábamos recién iniciándolo con el tema, pero de a poco hemos ido progresando, así que muchas gracias, Miguel, de todas maneras, se agradece mucho tus comentarios. Servicio privado dice, está casi listo, el excelente trabajo, suerte con la entrevista, no me han llamado, así que por lo mismo, esperemos, bueno, alguna vez, si no, tenemos que luchar por el canal, no. Alfa Centauri dice, comentó, ya está tomando forma y quedando bien
transformado el Optimus Prime, ¿ya? Y esos serían los comentarios. No hubieron tantos comentarios hoy día, así por lo mismo, ¿ya? Así que partimos con este modelo, el Varitech, ya, de vuelta a seguir trabajando con este modelo, ya, como le explicaba, no puedo seguir con otros modelos todavía porque por un tema de presupuesto, ya, así que por lo mismo estoy trabajando con lo que tengo a mano. De hecho, este Varitech tenía varias piezas hechas antes ya, por eso partí con las piernas, con las cosas que estaban hechas. En los anteriores, de hecho, tampoco fueron tan, ¿cómo se podría? Tan de principio a fin, que también tenía altas piezas, entonces por lo mismo. Pero bueno, en este trabajo de Varitech, ya, en este trabajo de Varitech, vamos a partir con, vamos a apagar la pantalla, ya, en este trabajo de Varitech, ya, a mí uno de los trabajos que más me gusta hacer en realidad, pero igual tenemos que seguir variando con los modelos, ya, porque ya, o sea, he hecho varios Varitech, pero este ya, la diferencia es que este hacer, o sea, obviamente va a ser diferente a los anteriores, una diferencia, o sea, valga la redundancia, porque estoy aplicando otros materiales, ¿ya? Para tener mejor acabado, cosa que la pintura también tome mejor, ¿ya? Porque ese es uno de los problemas principales que yo obviamente siempre tuve, una de las falencias principales que tuve yo, el tema de la pintura. Me pueden quedar muy bien sin pintura, pero con pintura me quedan más o menos. Entonces ahora con la nueva técnica que estoy trabajando en pintura y con más que nada con los materiales, las cosas han cambiado, ¿ya? Entonces por lo mismo ahora prefiero que tenga un mejor acabado, ¿ya? Tengan un mejor acabado, pero conmigo, al combinar con, por ejemplo, en este caso ya es madera y PVC, ¿ya? Y después, bueno, algunas cosas hacer con cartón piedra, sí, hay que hacer los misiles, pero como explica, al final del video le voy a mostrar cómo digo, las articulaciones, aquí mismo las voy a mostrar, ¿ya? Cómo fueron hechas, ¿ya? Porque no mismo que en el video lo vean de cerca, pero aquí se lo muestro más de cerca. Entonces, eso me quedó, de hecho, me queda más suelto que en el otro, que en el caso cuando lo hacía con madera, ¿ya? Pero me demoraba más. De hecho, no me demoré tanto en este video, ves cómo hice esa parte, pero en el otro video me demoraba mucho más esa parte. Porque tenía que esperar que se secara, por el tema del material, y eran varias partes que ir pegando, entonces era lo que entonces en este caso ya podríamos decir que ya tenemos casi listo, ahora solamente rellenar, ¿ya? Y va a quedar mejor, pues esa es la de las cosas. Y la idea es que mejora. Y el tema de la cabina también tengo que hacer. La idea es que también sea la cabina y que sea transparente también. Puede ser otro tema también. Siempre la hacía de un color, ¿ya? Con PVC. En este caso vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo el acabado lo vamos a hacer, ¿ya? Así que los invito a que sigan viendo el video ahí como trabajo. Y después, bueno, obviamente si fijaron que estaba partiendo con el Optimus Prime, lo estaba pintando, pero no es el color rojo que me gustaba en realidad. Parece rojo de auto en realidad, porque tiene como brillantina. No me gustó en realidad. Me caí con el color, yo como vi tapa roja, entonces dije no, y cuando veo el sello tenía un rojo como tipo, no sé, tipo colorado así, no sé, con pinta. No me gustó, para nada, parece pintura de auto. Ya amigos, nos vemos al final.
bueno, damos inicio a la parte final del video y como les explicaba, acá ya Optimus Prime. Bueno, partimos con Optimus Prime, mientras tanto vemos el canal Yo80 con la saga Robotech, que tiene un video bien bueno también, tipo documental, como siempre sus videos son bien explicativos, así que por lo mismo, ya en este, como digo, en este Baritech ya se pudo hacer varias cosas que no se podían hacer anteriormente, ya como el tema de las articulaciones, que es lo que más me complicaba. De hecho, siempre estaba así, me encantaba hacer los Baritech, pero el tema de que siempre yo le hacía el quite, que siempre me ha costado, el tema de la articulación de los brazos que se esconden, porque lo más fácil era dejarlo afuera, pero no es la idea. Entonces el mecanismo que hice yo, que replicado de otro Baritech, como le explicaba, de este mismo, ya como está explicando en el video, entonces replicado de esto mismo, que no es lo mismo tener una foto o un video, no sé, al tenerlo físicamente. Entonces esto mismo replicado se puede lograr, ya no se puede hacer 100% idéntico, pero es que por ese motivo ustedes saben que estos materiales que son todas pieza por pieza, paso a paso y parte por parte, de principio a fin, y hechas de madera, cartón piedra, en este caso PVC, y no sé, parece que el video se quedó pegado. No, está contando la historia de Robotech, ¿ya? Y por lo mismo, así espero que les haya gustado. Por el momento ya no toma bien la forma, ya, ejemplo, lo que sí me gustó, que la ala la hice súper rápido. Antes la hacía de madera, pieza por pieza, o sea, se cortaba una, después se cortaba otra, después se tenía que lijar y conseguir, y en este caso las corté, se lijaron y quedaron perfectas. Son plásticas, o sea, con el mismo material de PVC, entonces se agiliza un proceso muy rápido. A veces yo me demoraba 2 semanas en hacer un Baritech. En este caso estoy cachando que lo puedo hacer en una semana ahora, incluso más. Una vez me acuerdo que en 3 Baritech me demoré un mes entero, haciendo los 3 a las partes, y de hecho ese mes me habían pedido como 6 y todos los tuve que entregar después de Navidad. Bueno, en realidad no eran para nadie, para regalo, pero la persona lo quería antes, entonces ese es el tema también. Pero igual, ya, así que lo voy a mostrar ahora cómo quedaron el acabado, ya, de lo que es. Primero vamos a partir con las piernas, ¿ya? Vamos a partir con las piernas, ¿ya? Y ahora, bueno, le voy a sacar este pegamento, o sea, este permacé. Entonces, antiguamente todo esto lo hacía de madera. Entonces, ¿cuál es el problema de la madera? Que la madera no era resistente. Entonces, a veces se va gastando, y termina echándose a perder o quebrando, ¿ya? En este caso, ya acá, esta pieza que antiguamente yo la hacía de madera, ya, esta pieza, o sea, obviamente el armado de estas cosas son en madera, ya, son 3 partes, ya, que van unidas con tornillos, ya. Después de este proceso, ya, se fijan, entonces yo le coloqué el tema de las articulaciones, yo aquí las voy tapando con PVC, ¿ya? Todavía les falta, así que no, pero esto es lo que yo siempre me complicaba, porque esto me quedaba muy débil, entonces tenía que colocar una madera. Entonces la madera que le colocaba a veces no era tan resistente, entonces tenía que colocar una colilla también, y obviamente tenía que colocarle una colilla, entonces con el tiempo se rompía o se quebraba, ¿ya? Ahora no va a pasar eso, porque este material, el PVC, es resistente, ¿ya? Entonces por eso mismo esta pieza la hice con madera pero recubierta. Entonces aquí también tengo que hacer esa típica rejillita de color negro también, que también se pueden pintar fuera y se pueden instalar, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Estas cosas, a lo mejor generalmente siempre las pintaba antes, entonces el acabado de algunas cosas yo las colocaba después cuando ya estaba terminado, ¿ya? En este caso también se puede hacer lo mismo, pero van a tomar un mejor color por el tema que el PVC toma mejor la pintura, ¿ya? Y estas son las piernas, como digo, estas son las piernas cuando tiene configuración guardián, quedan así, o si no, ahí posición turbina o posición robot cuando estén parados, ¿ya? ¿Ya? Y en el caso acá, esta es la otra parte que hice, que es la parte de las alas, que originalmente es una combinación de un F-14 con un Sukhoi, son varias naves que inspiraron a este modelo, esta cosa del F-15, ¿ya? Entonces esto es lo que yo hice en madera, o sea, obviamente también tiene madera, obviamente las partes del medio, ¿ya? Entonces al ser estos brazos que le hice yo acá, al ser de madera tenía que ser más grueso, ¿ya? Porque tenía que ser una madera resistente. Difícil encontrar una madera de este grosor, ¿ya? Que sea resistente, ¿ya? Entonces
ni aunque la bañara, ni aunque le colocara colilla, le colocara, por ejemplo, un tope de goma también. Entonces en este caso tengo que apretarlos bien nomás, apretarlos bien, y va a quedar porque la idea tampoco es dejarlo muy apretado, porque al apretado eso me pasaba por la madera, se quebraba, se soltaban de acá. Entonces en el caso acá también le hice que no le coloqué brocheta acá y acá, taladrada, entonces toma más firmeza. Entonces como no va a haber tanta fricción, porque como eran de madera antes las articulaciones, había mucha fricción y se terminaban soltando. Era una falla que tenía o se quebraba, ¿ya? Entonces ahora va a pasar. Entonces esta es la pieza que yo hice, que esta pieza son 2 capas que se hacen, una se dobla al medio, una y la del centro que va unida junto con la que va a pegar, ¿ya? Entonces ahí, difícil que se despegue también porque va a atravesar con el tornillo que sujeta a la vez la ala, ¿ya? Y eso se me ocurrió al momento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ir acá? En esta parte de acá. Aquí van a ir los brazos que se giran para acá al otro y quedan guardados al medio, ¿ya? Al ser más delgado el material que voy a usar, obviamente los brazos van a ser un poco más delgados, porque ese es el problema también, que me quedaban muy gruesas a veces en medio. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces las patas me quedaban muy afuera. Entonces por eso ahora se va a lograr un mejor acabado. Yo sé que a lo mejor puede ser un modelo repetitivo, que más de un año atrás que lo hice, pero la idea es que aquí va a tener un mejor acabado, ¿ya? Una mejor postura también la nave, y se va a poder transformar también, y no vamos a tener miedo que se va a romper o se va a despegar con el tiempo, que como a pesar que esto no son juguetes, pero la idea es que la persona que lo va a ocupar lo pueda transformar cuando quiera y lo deja en la posición que quiera, ¿ya? Entonces las alas son de geometría variable, como se le dice en términos aeronáuticos, alas de geometría variable, ¿ya? Entonces el F-14 originalmente tiene esa opción. El Panaya Tornado tampoco ya no existe, que se lo reemplazó los aviones que han llegado a Chile fuertemente, los Typhoon Aerofighter, ya que son reemplazados los Panaya Tornado del consorcio europeo. Entonces estas son los aviones con geometría variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hacen esto con las alas ahí, toman mayor velocidad en picada. Entonces el F-14 tenía esa particularidad, ¿ya? Y ya no está en servicio en Estados Unidos ese avión, ¿ya? Entonces ya, bueno, por el momento, no sé, ¿qué dirán ustedes? Si se podrá replicar esto que estoy haciendo allá, por ejemplo, por ese motivo, ahí está, si logran tomar bien, ver cómo es la pieza. Voy a acercarme un poquito. Entonces, si se fijan acá, es una pieza de abajo que se cortó, es como una cruz, es una cruz, y sobre la cruz, en la parte fija del medio, se pega la que va al centro. Entonces, después con la temperatura se calienta y después se cierra y se hace esta pieza, ¿ya? Entonces, toma la resistencia, se pega, obviamente con PVC, pegamento de plástico, y con el tornillo que va atravesado, aprovechamos de colocar el ala. Entonces ahí maté, como se dice, 2 pájaros de un tiro, ¿ya? Entonces, la resistencia de los brazos, cuando tenga los brazos acá, no va a tener que tener ese cuidado, chutado. Entonces, vamos a transformarlo y ahí tampoco, entonces ese es el tema, ¿ya? Y es más rápido, esa es la de las cosas. Entonces estas piezas después se pueden hacer por separado, para cosas, no sé, cuando tenga ya más tiempo, voy a cortarla, la voy a hacer y voy a hacer estas piezas. Voy a tener todas estas piezas, cosas después armarlo. Oye, quiero un varillero del mismo que tenés tú, ya, listo, ya, tú empiezo a armar por línea. La idea sería así, hacer lo que estas cosas se fueran en línea, ¿ya? Por el momento no se puede, pero más adelante sí, ¿ya? Con la ayuda de todos, en realidad. Y si seguimos sumando más suscriptores y más adelante podríamos llegar, en este caso me podría caer auspiciadores, gente que dé puntada sin hilo, como se dice. Esperemos, más adelante, en la futura, si el canal sigue creciendo, si sigue, y si no, nada, pues habrá que empatizar con la uña, así como estamos nomás, con la ayuda de ustedes, con el crecimiento que dan ustedes, ¿ya? Pero esa es la idea, que el Varitec ya tome la forma, ¿ya? Vamos a ver cómo se ve con las piernas ahora. No lo veo difícil que pueda, porque como no tengo los tornillos, entonces ahí ya podríamos decir que está casi parecido, casi, ¿no? Entonces lo ponemos ahí,
con la ala ahí. Entonces ahí quedaría en posición guardián, pero no se puede notar bien porque no está con los pelos, entonces por lo menos, ¿ya? Entonces esa es la idea, ¿ya? Ahí con el tiempo, ya con los días más, yo creo que en unos días más ya va a tomar la forma el varité, ¿ya? Y después con la pintura ya va a quedar como ustedes lo quieran ver, ¿ya? Entonces por lo mismo ya tienen que perdonar si no lo puedo tomar bien, entonces por lo mismo, ¿ya? Pero ya está tomando casi la forma, ¿ya? El Varitech Valkyria, ¿ya? Esperemos, no sé, pues si lo voy a pintar con los colores de Roy Fokker o otros colores, porque siempre usa el mismo color, blanco con negro, a ver si lo puedo cortar, colocarle otro color, ese color de color crema también que había, que el primero que tuvo Risconte, o ese es un color salmón, ¿ya? O el de Matt Stanley, que era azul, me acuerdo, azul con blanco, ¿ya? Ahí lo vemos, ¿ya? Bueno amigos, como les explicaba, el canal va a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo más modelos con referencia a esta saga. Esperemos que con el tiempo, cuando ya llegan más materiales, más presupuesto, más cosas así, podamos hacer otros modelos, porque no me cierro a hacer otros modelos me gustaría hacer indie, me gustaría hacer Byron de ejemplo de los bioroides de ¿cuánto se llama? De los Centauri, ya, los Battlebot, que en Pastapuente ya ha hecho dos cosas de Robotech, el Cloud y pero hacer naves también, naves tipo crucero, como la de Bretagne, ya, como la de Chiron, hacer modelos, no sé, los de la tercera generación, como los Alpha, ya. No me cierro esa posibilidad, entiendo, hacer ese tipo de naves también, porque el SF1 también tengo que partir, tengo que hacer ese SF1 con los nuevos modelos, con los materiales que uso ahora, ya, para que tenga mejor acabado, con varias cosas, ya. Pero todo eso es la limitancia, amigo, la verdad de las cosas es el presupuesto, ya. Entonces esperemos que las cosas más adelante sigan fluyendo y vamos a seguir creciendo, si todo va con el tiempo. Y si no, como les explicaba, de aquí a marzo, si esto sigue creciendo, vamos a tener que seguir, ya no sé, por eso digo, si yo decía, a lo mejor entramos a trabajar y el canal ya va a estar más relegado a hacer videos uno o dos por semana, y lo veo difícil que así sumemos. Por eso la idea es que llegamos lo antes posible al tema de la primera meta, cosa que, pero igual tengo que seguir haciendo videos y contenido, más material, o sea, más modelos, otras sagas también, y acortar los tiempos también, pues esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Así que por lo mismo, yo como estoy haciendo este varité, porque tenía los materiales a la mano, entonces por lo mismo también, ¿qué tanto se puede? Aquí el gasto que tenéis que hacer más que nada es en otros pegamentos y pintura. Eso es el gasto que ahí se suman dos sprays blancos y otras cosas también que se van pintando negro. Ya, y bueno, si es color café claro o no sé, pues ahí vamos a ver, ya. Ya pues amigos, espero que les guste el video. Mi disculpa por la bulla y los cortes que tuve que hacer en delante en el primer segmento, porque va a ser igual, no es verdad, no es mentira, amigo. Igual me molesto porque uno el momento que está grabando ese le interrumpe, me meten bulla de adrede, de repente, y parece como que da la impresión como que uno no quiere que uno ese la da, ¿ya? Así que amigos, muchas gracias. Acuérdense que mientras más llegamos a la cantidad de suscriptores, el sorteo va. Y son los 3 modelos de todos la saga, de los más de 408 videos que he hecho y de las sagas que tengo, por ejemplo, que es Robotech, Star Wars, puede entrar también el Optimus Prime, todos los modelos que he hecho, todo eso puede entrar en el sorteo, ¿ya? El único que es difícil, es que es muy pesado, es el tanque felino. Que no me cierro, si una persona de Santiago se lo gana, está bien, ¿ya? Pero el tanque felino es pesado, si es el tema, para mandarlo para el extranjero, no sé, o si gana el tanque de Argentina, de Perú, no sé, si lo gane, es difícil. Pero no me cierro, porque ejemplo hay modelos que yo los puedo mandar, porque es el tema, el costo también, el costo de envío. Entonces, es como eliminado. Pero no me cierro la posibilidad, por eso digo, son 3 modelos y un cuarto si llegamos lo antes posible, ¿ya? Cosa que el canal, y ahí dejamos, como se dice el dicho, a lo que Dios disponga. Si me llega a evaluar por YouTube y diga ya usted es monetizable, genial. Si no, habrá que volver a trabajar nomás y seguir que el canal fluya así. Ya amigas, muchas gracias, espero que les haya gustado el contenido y nos vemos hasta el próximo.